Esta es una de las localidades de playa más importantes de todo Egipto y en sus aguas se encuentran algunas de las reservas de vida marina más importantes del mundo. Acompáñame a conocer esta bella localidad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Channel Shake. Don't got nothing on you, don't got nothing on you. My heart is ready for something I have been had in a long time. True love crime, I hope you know that it may hurt for a while. Let's slow down, slow down. I can see behind that broken smile. Nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. Muy buenos días mis chamos, el día de hoy lo iniciamos en el Aeropuerto Internacional del Cairo. Aunque bueno, realmente lo inicié hace 10 horas cuando tomé el bus de Siwa al Cairo para poder coger nuestro vuelo desde el Cairo a Sharm el Sheikh para nuestra escapada de playa acá en Egipto. Así que nada, vamos a disfrutar de las vistas del avión y nos vemos en Sharm el Sheikh. Oigan, mis chamos, a Sharm el Sheikh vamos a volar con la aerolínea Air Cairo y les cuento que es una avionetica, así que se imaginarán cómo voy asustado. Vamos a ver si puedo disfrutar del paisaje, pero estas me dan bastante miedo. Oigan, mis chamos, ya llegué a Sharm el Sheikh después de un vuelo tranquilito, la verdad, aunque el despegue y el aterrizaje sí que son terribles en esas avioneticas. Y les cuento que para llegar desde el aeropuerto hasta sus hoteles tendrán que tomar un taxi de los que hay ahí porque no hay nada más y por lo general cobran bastante caro. Me están cobrando $25, que es más o menos lo que pago yo en Barcelona por ir al aeropuerto, y lo logramos bajar a 20. Luego les daré algunas opciones y luego encontrar algunas opciones para que puedan ahorrar un poquito. Miren mis chamos, esta es la habitación en el hotel que me estoy quedando acá en Sharm el Sheikh. Se llama Ánforas Aqua. Es una habitación doble enorme, todo incluido, y por acá tenemos el baño que también está bien grande. Muy bien, Bueno, mis chamos, les cuento un poquitito acerca de Sharm el Sheikh. Este es uno de los destinos de playa más importantes de todo Egipto, junto con Hurghada y algunos otros más en tanto en el Mediterráneo como en la costa del Mar Rojo. Y este es el más importante en la península del Sinaí. Hay varias cosas importantes que se pueden visitar por los alrededores, pero la verdad la mayor parte de la gente viene a disfrutar de los hoteles todo incluido a una escapada de playa. Miren mis chamos, hay varias opciones de restaurantes acá en el hotel. Nosotros ahorita estamos comiendo en el buffet, que bueno, sirve los almuerzos, los desayunos y la cena, pero también hay varios restaurantes a la carta y opciones de pizza y bares por ahí. Miren, el hotel cuenta con un parque acuático, es uno de los pocos en esta zona que lo tiene. Sin embargo, ahorita creo que están cerrados porque es verano y me imagino que los toboganes se calientan muchísimo. Oye, mis chavos, mi cabello no está teniendo hoy un buen día, pero bueno. Nos tocó cenar en el restaurante buffet. Hay un restaurante que es a la carta, pero que solamente abre los miércoles y sábados, y hay que hacer reservación con tiempo, no lo hice, así que nos toca cenar acá. Y la verdad es que la cena tiene mejor pinta que el almuerzo no está tan bueno. Pero bueno, la cena se ve mejor y luego vamos a ver si vamos a descubrir un poquito de la ciudad. Muy buenos días mis chamos, vamos a desayunar ahora en el hotel para irnos a hacer la actividad estrella de este paseo por Sharm el Sheikh, que es ir a disfrutar de sus preciosos arrecifes en el Parque Nacional de Ras Muhammad. Y
después de un desayuno que la verdad me gustó bastante, estuvo bastante bueno, nos vinieron a recoger para empezar nuestro tour que va al Parque Nacional Ras Mohammed, el parque nacional marino más antiguo de Egipto y por supuesto uno de los más importantes del país. Los barcos hacia el Parque Nacional Ras Mohammed salen de la Marina Guatanilla, que se encuentra cerquita de acá del centro de Sharm el Sheikh. Por ahí pasa un control de seguridad y luego tendremos que pagar la entrada al Parque Nacional. Oigan, hay muchísima gente en la marina y algo que me sorprende es que hay muchísimas escuelas de buceo, hay un montón de tienditas, la verdad está bastante más organizado que las otras cosas que he visto en Egipto, pero sorprende la cantidad de gente, esto va a estar bastante compartido este tour. Oigan, miren cómo se ve aquí ya los corales de colores cuando estamos caminando por el muelle. O sea, la cosa es en serio, mira. La primera parada será una parada de snorkel y para llegar allá tenemos que navegar durante 1 hora por unos paisajes que la verdad que están espectaculares. El mar está muy lindo, está tranquilo y se ven todas las montañas de la península de Sinaí, que debo decir que es la cordillera más alta de todo Egipto, y aquí se encuentran varias de las montañas más altas del país. El Parque Nacional Ras Mohammed se encuentra a 12 kilómetros de la ciudad de Sharm el Sheikh y abarca una extensión de 480 kilómetros cuadrados, de los que 345 corresponden a superficie acuática. Oigan, mis chamos, el Parque Nacional Ras Mohammed contiene nada más y nada menos que 250 especies de corales, de lo que más o menos el 8% son endémicos, y también aquí encuentran unas 1200 especies de peces, así que se supone que es uno de los mejores sitios del mundo para hacer snorkeling y buceo. Además, cerca del 90% del coral se encuentra vivo en algunos sitios y en otros más del 60%, lo cual es un número increíble porque en la mayoría de los arrecifes solamente el 20 al 30% de los corales está vivo. Miren, mis chavos, por ahí ya pueden ver los barcos parados en los arrecifes para que la gente pueda hacer snorkel. Llegamos a la parada para hacer snorkeling, así que cambiamos de cámara por la GoPro para mostrarles el fondo marino de acá. La mayoría de los arrecifes están ubicados a apenas 1 metro de profundidad y en algunos puntos alcanzan hasta 9 kilómetros de ancho, por lo que es uno de los destinos de buceo más importantes del mundo, que incluye incluso restos de un barco hundido. Oiga, mi chamo, esa inmersión estuvo increíble y hubo un montón de pececitos corales cerebro, vimos peces loro, un montón de especies que tampoco me las sé, pero la verdad es que se vio espectacular. En ningún momento parece que hay que tocar el coral y nada, me pareció súper bonita. Y aquí en Ras Mohammed pasa algo particular, es que se forman columnas de coral, enormes columnas en las cuales el coral va creciendo en forma vertical, así que pueden ir recorriendo como alrededor y van viendo las escuelas de pececitos, van viendo los corales y van viendo cómo se va desarrollando la vida marina. Ahora nos vamos en un botecito a White Sand Beach, que es como el momento de playa que tenemos ahora.
Miren, mis chamos, llegamos al White Sand Island y miren el color del agua. Está clarito, espectacular este sitio. Eso sí, mis chamos, este es un spot muy conocido, así que no piensen que va a estar solo. Hay un montón de gente aquí. Oigan, mis chamos, el tour incluye un almuerzo tipo buffet. Desde aquí huele rico, parece que hay seafood, que voy a ver si puedo comer un poco, pero ya saben que a veces me da alergia. Y nada, vamos a disfrutar del almuerzo y vamos a intentar hacerlo viendo estas maravillosas vistas de Sharon Cheik. Miren cómo esta enorme roca está toda rodeada por arrecifes de coral. Se ve increíble, debe ser espectacular el snorkel allí. Vamos a hacer una última parada para hacer snorkeling antes de llegar al puerto, aquí cerquitita. Tendremos, según ellos dicen, 2 minutos, espero que sean al menos 10. Y nada, vamos a mostrarle qué tal está esto acá. Oigan, estuvo espectacular esa inmersión, me gustó muchísimo y bueno, ahora sí, de vuelta al hotel. Oigan, mis chavos, nos vinimos al centro de Sharm el Sheikh, vinimos en un taxi, les dejo por ahí la aplicación, está bien barato y funciona súper rápido, así que es la mejor opción para moverse acá. También tienen autobusitos, pero bueno, esos serán más complicados porque se tienen que saber la ruta. Y vamos a conocer algunas de las cosas que deberían ver en la visita al centro de la ciudad. Lo que más destaca en el centro es esta mezquita que está detrás de mí, que es la mezquita Sahaba, que aunque es muy bonita, no es tan antigua, fue abierta en el año 2017, pero se ha convertido en uno de los iconos de acá, de Sharm el Sheikh. Y justo a los pies de esta mezquita se encuentra el Old Market o Mercado Viejo, que de viejo no tiene nada, pero donde también van a encontrar de todo, de todo. Miren, mis chamos, por aquí venden el Viagra en rama. No te digo yo. Muy cerquita del mercado está este bulevar que tiene una vista espectacular al atardecer y que vamos a intentar subir un poquito para ver si podemos admirar la mezquita y el centro de la ciudad.
Miren la belleza de luna llena que hay ahorita. La guardia que me va a tocar cuando llegue, que empiezo mañana mismo. Ay, Dios mío. Ya estamos de vuelta en el hotel, vamos a dejar las cosas en la habitación y venimos a cenar. Oigan, estos hoteles ánforas son varios hoteles y están toditos cerca, así que a veces el todo incluido te incluye cosas en los otros, debido a que hay unas cosas que hay en uno y unos que no. Por ejemplo, en el mío hay parque acuático, en este que es el que estoy, el Ánforas Blue, no hay parque acuático, pero está la playa. Entonces cuando yo quiero ir a la playa tengo que venir a este, hay un autobusito que nos trae y también me incluye los tragos aquí y en el bar de la playa. Y aquí también hacen shows todos los días, me imagino que los van rotando dependiendo del hotel, y hoy vamos a ver el show nocturno de acá. Muy buenos días, mis chamos. Oigan, hoy ya es mi último día acá en Egipto. Estoy triste porque me tengo que devolver a trabajar. Y nada, vamos a desayunar acá en el hotel y les voy a mostrar la playa del hotel, que además dicen que es una de las mejores de por acá de Sharm el Sheikh. Miren, mis chamos, esta es la playa del hotel Ánforas Blue, que se llama Fatna Beach. No es playa, sino que es un acantilado al cual pueden bajar al mar. Y la verdad es que se ve espectacular el arrecife que está allí, como les dije. Y vamos a probar a ver cómo está el agua acá. Oigan, miren lo espectacular que son los arrecifes acá en la playa del hotel. Lo que sí es que no tengo ni idea de cómo bajar allá al agua. Miren lo que encontré acá, mis chamos. Peces anfibios. Estos son pececitos, pero están afuera del agua. Qué loco, ¿eh? Oigan, mis chamos, les cuento que la experiencia de este hotel no estuvo muy buena. La verdad pensaba que iba a estar mejor. Las comidas, bueno, estuvieron más o menos. Los almuerzos no estuvieron buenos. El almuerzo sí que estuvo bastante malo. La habitación tenía una gotera por el aire acondicionado, o sea que la habitación no estuvo muy buena. Era amplia, sí, pero habían cositas que no estaban adecuadas. El tema de los transportes a la playa son muy poco frecuentes, o sea, hay como 3 o 4 autobuses durante todo el día para ir a la playa, así que es poco complicado ir y venir. Y además para la resolución de problemas son súper complicados, o sea, te dan una sonrisa y te dicen más tarde, y llevo 2 días ya preguntando algo que no me han dado respuesta, así que y aún todavía me dicen a esta hora y voy a saber, me dicen no, en 30 minutos, o sea, la verdad no me gustó la experiencia de este hotel. Quizás en otro hotel valga más la pena o sea mejor, pero específicamente no me gustó la experiencia. El lugar sí, Sharm el Sheikh sí que está muy bonito. Oigan, mis chamos, ya desde aquí, desde la playa, quiero despedir este video de Sharm el Sheikh. Este sitio la verdad me gustó mucho, hay muchas cosas para hacer y hay tanto que creo que voy a volver para mostrarles algunas cositas más. Y también desde aquí despido esta serie de vídeos de Egipto, un país que me pareció impresionante, espectacular. No tengo cómo describirlo. Coméntenme a ustedes qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.